Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés dijo al pueblo: Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo. Amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. Las atarás a tu muñeca como un signo, serán en tu frente una señal. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus portales. Cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra que había de darte, según juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, con ciudades grandes y ricas que tú no has construido, casas rebosantes de riquezas que tú no has llenado, pozos ya excavados que tú no has excavado, viñas y olivares que tú no has plantado, y comas hasta saciarte. Guárdate de olvidar al Señor que te sacó de Egipto, de la casa de esclavitud. Al Señor tu Dios temerás, a Él servirás y en su nombre jurarás. Palabra de Dios. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Viva el Señor, bendita sea mi roca, sea ensalzado mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a tu Rey, tuviste misericordia de tu ungido. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se acercó a Jesús un hombre que, de rodillas, le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo, que es lunático y sufre mucho. Muchas veces se cae en el fuego y en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curar. Jesús tomó la palabra y dijo: Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? Traédmelo. Jesús increpó al demonio y salió. En aquel momento se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte: ¿Y por qué no pudimos echarlo nosotros? Les contestó: por vuestra poca fe. En verdad os digo que, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a aquel monte: trasladate desde allí hasta aquí, y se trasladaría. Nada sería imposible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, que nos guía para entender esta hermosa palabra. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros, sobre nuestra vida. Tú que nos invitas a descubrir este don maravilloso de la fe, a confiar en tu amor y tu misericordia, a vivir en oración, para que así podamos ver tus regalos y bendiciones. Acompañados del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy veremos un acto de fe de un hombre que se coloca de rodillas delante de Jesús y desde su corazón hace una súplica: Señor, ten compasión de mi hijo que tiene epilepsia y le dan ataques. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Vemos que la oración de un padre que sale de entre la multitud y se acerca a Jesús, que baja del monte. Su hijo está gravemente enfermo. Su mal está descrito con abundancia de detalles y en varias expresiones, como hace referencia a San Marcos capítulo 9, verso 14 al 29. San Mateo dice solamente que es un lunático, da epilepsia, sufre tremendamente y cae a menudo en el fuego y en el agua. Otro fenómeno es que está endemoniado, pero el Señor también da una queja de los discípulos, que no han podido curarlo. Mientras Él está sobre el monte, en la llanura los discípulos han intentado curarlo, pero no han podido. Sin embargo, han recibido el poder de expulsar los demonios y de curar toda enfermedad y dolencia. Hay unas preguntas que se originan. ¿Por qué no han podido ejercer ese poder?
¿cómo podrán continuar sin Él la misión que Él les ha confiado? Los apóstoles están en un continuo aprendizaje. Poco a poco se irán dando cuenta cómo deben llevar la obra de la evangelización, pero también deben esperar la promesa del Padre, el Espíritu Santo, que los guiará y les dará esa firmeza para llevar el camino de fe, dirigir la iglesia. Pero mientras tanto, los discípulos no saben hacer aquello para lo cual han sido llamados. Se han sentido incapaces, que esto les causa aflicción. Generación perversa e infiel. El Señor Jesús hace un diagnóstico: la falta de fe y perversión que de allí se sigue. La fe es escuchar a Jesús, el cual dice que quien escucha y pone en práctica sus palabras cumple la voluntad de Dios, y el que cumple la voluntad del Padre es su hermano, hermana y madre. El que lo escucha llega a ser como Él y puede realizar sus mismas obras, la primera de las cuales es precisamente vencer el espíritu de incredulidad, raíz de toda perversión y de todo mal. El que no se abandona en las manos de Dios se pervierte, volviéndose a los ídolos, pone su confianza en aquello que no da la salvación. Y el Señor comienza a cuestionar a través de preguntas: ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Porque el Señor solamente va a estar un tiempo determinado, hasta cumplir la voluntad del Padre. Vendrá el momento en el cual será arrebatado el esposo, y entonces se llorará. El Señor Jesús, sobre el monte de Galilea, los enviará a todos al mundo, y Él estará ausente como estuvo ahora sobre el monte de la transfiguración. Aunque no estamos solos, el Señor siempre estará con ellos y con nosotros, mediante la fe en su promesa, que desplazará a todas partes el monte de su gloria, y que también vivimos en ese gran milagro de la Santa Eucaristía. El pan vivo bajado del cielo se ha quedado con nosotros. Ahora otra pregunta el Señor: ¿hasta cuándo habré de soportaros? Porque nuestra incredulidad hace sufrir al Señor. A nuestra fatiga, al combatir inútilmente el mal, corresponde la suya al soportar nuestra falta de fe, que lo llevará hasta la cruz. Pero el Señor manda que traigan a este muchacho, porque el Señor sabe escuchar el clamor de su pueblo, en especial de este padre, para que su hijo sea libre, donde se va a manifestar la gloria de Dios. Jesús, que increpa al demonio y sale de este muchacho. El Señor tiene la autoridad para reprender al mal, porque es misericordioso con el enfermo. Nosotros a menudo corremos el riesgo, por una falsa bondad, de favorecer el mal y maltratar al enfermo. Aquí se habla del demonio como origen del mal. Ciertamente el mal de la incredulidad y de la perversión es producido por el espíritu de mentira y de esclavitud. Debemos estar atentos, vigilantes, porque el diablo anda como león rugiente mirando a quien devorar, pero debemos resistirles firmes en la fe. Sabemos que el diablo viene a tentar para que la humanidad caiga en el pecado, pero quien elige pecar no es el diablo, es el mismo ser humano que se deja llevar por sus debilidades, y esto es lo que lo lleva a la autodestrucción, que lo lleva a la esclavitud, al abismo y la muerte. Ante esta situación, los discípulos se acercan a Jesús y le preguntan aparte: ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Él les contesta: por vuestra poca fe. Y les hace esta comparación: que si vuestra fe fuera como un grano de mostaza, le dirías a aquella montaña que viniera aquí, y vendría. Nada os sería imposible. Ante esta pregunta, el Señor les responde: por vuestra poca fe. Si la multitud no tiene fe, los discípulos tienen poca. La poca fe es insuficiente frente a un mal grande. El Señor actúa en nosotros según nuestra fe. El Señor le responderá al centurión: que te suceda como has creído. O a la mujer cananea: que te suceda como deseas. Ambos eran paganos, pero tenían una gran fe. Ahora vemos que en este texto los discípulos tienen poca fe. Están siempre en peligro de caer en la incredulidad. Pero el Señor Jesús, que está pronto siempre para enseñarles, le dirá que si tienen fe como un granito de mostaza, harán cosas grandes y maravillosas. Porque la mostaza es una semilla muy diminuta, casi invisible. Por eso el Señor reprende a los discípulos por su poca fe. Mediante el contraste grano, monte, quiere mostrar el poder infinito de la fe, capaz de desplazar las montañas. Cuando el Señor se refiere al monte, este monte es la transfiguración de la cual acaba de bajar para encontrarse con los suyos. Sobre el monte Jesús dice la palabra, el Padre ordena que lo escuchen, y al final el resucitado dará comienzo a la iglesia. La fe desplaza donde quiera este monte. La gloria de la transfiguración se encuentra donde quiera hay fe. En efecto, consiste en cumplir la voluntad del Padre, que acaba de decir sobre el monte que hay que escuchar al Hijo. Este es el gran milagro, la misma fe que traslada donde quiera este monte de la transfiguración. La fe es realmente el milagro que nos transfigura en hijos, oyentes de la palabra del Padre. La palabra del Señor viva y eterna
es una semilla incorruptible e inmortal que nos regenera a su imagen. Pero nosotros, para recibir esta fe, debemos pedirle a la luz del Espíritu Santo, que nos hace escuchar y cumplir la palabra de Dios. Nos pone en comunión de entendimiento y de voluntad con Él. Nada será imposible. Todo es posible para el que cree. Esas palabras de Jesús las debemos entender, que el mismo Señor nos llama a una conversión, a escucharlo y seguirle en su camino hacia Jerusalén, donde se entregará en nuestras manos y pagará desde el abismo el tributo que nos hace libres. Ese es el milagro que vence el mal. Y sí se debe tener cuidado maltratar la fe como un sensacionalismo personal, porque la fe es un don de Dios que hay que cuidar, porque el Señor viene a transformar vidas. Para el discípulo del Señor hay una gran exigencia, que hay demonios que solamente se pueden sacar con ayuno y oración, que es la forma en que se puede vencer el demonio de la incredulidad. El que no cree, que pida con insistencia el don de la fe, y al que tiene poca, como los apóstoles, piden aumento. A la oración del Hijo siempre se le concede lo que pide. El ayuno es como la oración del cuerpo, que acompaña a la del espíritu. Reconoce que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora nos unimos a través de la oración, para que juntos veamos los regalos del cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das, que vienes a nuestra vida, a nuestro corazón, que nos envías a tu Hijo Jesús, que a través de la predicación, del anuncio del reino, al punto de entregar su vida en la cruz, para salvar a la humanidad de la muerte y darnos el verdadero sentido de nuestra vida. Que a la luz del Espíritu Santo podamos entender ese llamado que tú nos haces, que nos invita al amor, al perdón, y que con nuestra vida podamos vivir tu palabra a través del regalo de la Iglesia, junto con sus ministros, el Papa, los cardenales, obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, para llevar con responsabilidad este mensaje de salvación, para ayudar a la humanidad a ser libres de cualquier ataque del diablo y los demonios, que quieren engañar, dañar y destruir a la humanidad a través de la brujería, hechicería, lectura de cartas, de manos, tabaco, daños, riegos, cargando amuletos para la suerte, creyendo que es un signo de protección, pero es un invento de Satanás para que vivas atado, confundido, para que no reclames las promesas de Dios. Te invito a abrir tu corazón, a darle el primer lugar a Dios en tu vida, para que puedas vencer esas debilidades que te llevan al pecado, a la muerte, como son los vicios, el alcohol, la drogadicción, la pornografía, la adicción a videojuegos o haciendo cosas ilícitas, buscando el dinero fácil, pero con el riesgo de dañar, destruir personas y familias. Ora con fe para poder destruir cadenas, ataduras, maldiciones, y que puedas descubrir el propósito de Dios, para que a través de su palabra podamos descubrir el don de servicio, de ayudarnos unos a otros como hermanos. Que en estos momentos de crisis, a través de la oración, descubramos la voluntad de Dios, que no estamos solos, que Dios está con nosotros, pero que el mismo Señor nos está llamando a la conversión, a transformar nuestras vidas, a optar por la vida, para seguir orando por las naciones, sus gobernantes, para que no manejen sus intereses personales, que no sigan aprobando leyes de muerte, como el aborto, la eutanasia, o llevando a la sociedad en un desorden, a un pensamiento relativista, queriendo llevar a aceptar la homosexualidad como si fuera algo normal, pero sabemos que no es así, o para llevar a una sociedad a un pensamiento egoísta, individual, cada uno se defienda como pueda. Pedimos a los gobernantes que asuman su compromiso de ayudar a la sociedad, que junto con su gabinete, los empresarios, economistas, vamos a salir de esta crisis económica, que entiendan la importancia de la vida, de escuchar el clamor de sus hermanos, para crear trabajos dignos, con sueldos justos, ayudar a nuestros muchachos y muchachas en la educación, porque serán el futuro del mañana, que no monopolicen la salud, sepan dar calidad de vida a sus hermanos. Pedimos por las familias, que es el regalo que Dios nos ha dado para dar solidez a la sociedad, que gracias a ese amor han aceptado este llamado de conformar la familia en el sacramento del matrimonio, para que así puedan ser bendición a sus generaciones futuras, a sus hijos, nietos, bisnietos, y dar solidez desde la fe a la iglesia doméstica, que es la familia. Pedimos a los que están enfermos, que sufren de este COVID-19,
como también otras personas que sufren de enfermedades. Clamamos al Señor sus llagas benditas, su sangre preciosa, para ver estos milagros de amor. Pero el Señor también quiere tu corazón. Sanar esas heridas profundas que marcaron alguna etapa de tu vida, para que la puedas entregar al Señor, que te invita a amar y perdonar a esa persona que te hizo daño. En estos momentos te invito a entregar tu corazón, tu vida, tu historia. Esas situaciones que estás viviendo de miedo, de pánico, que por la desesperación no sabes qué hacer. El Señor está aquí para escuchar tu corazón, para que descubras la luz ante los momentos de oscuridad que estás viviendo, y que ante ese problema hay una luz de esperanza, que el Señor va a obrar en tu vida, que lo imposible será posible, porque hemos nacido para ver la gloria de Dios. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.